Ahí respecto a lo que ocurre también en Latinoamérica y lo que significa también este futuro del agua y lo que nos afecta directamente a nosotros y precisamente en la región del Biobío se hacen diversas investigaciones acá desde nuestra zona y bueno, hablamos de cuerpos de agua y qué pasa también con el río Biobío, algo que se ha estado investigando hace bastante tiempo y precisamente queremos abordarlo también con uno de los investigadores del CRIAM, parte del Centro EULA, Ricardo Figueroa, director del Departamento de Sistemas Acuáticos acá de la Universidad de Concepción. Un gusto que nos acompañes nuevamente acá en TVO. Gracias por la invitación. Es súper positivo que hoy día podamos estar hablando de este Día Internacional del Agua y que sea nuestra Universidad de Concepción la que pueda, ¿verdad?, encabezar con distintos especialistas esta conversación que nos parece tan importante a modo de educación, a modo de justamente hacer visible el problema que hoy día se está generando a nivel mundial. Sí, bueno, es importante y que hoy se pueda conversar, pero ojalá se pudiera conversar todo el año porque es un problema que estamos, ¿cierto?, ya 14, 15 años arrastrando una mega sequía. Entonces es un tema que debe estar no solamente en el Día del Agua, sino ojalá en los currículums escolares para que los niños vayan haciendo desde ya conciencia al respecto. Es un problema grave. Qué interesante, Connie, lo que justamente nos estás planteando, el educar desde, digamos, desde la pequeña infancia para que ellos también tengan ese desarrollo de ir construyendo la importancia interna y externa de lo que es, por ejemplo, este recurso. Claro, o sea, es súper importante llegar ahí a los niños y poder formarlos, ¿ya? Pero fíjate, no debemos olvidar que los adultos también deben ser educados. Y sobre todo ellos. Humberto Maturana nos decía siempre de que lo importante que es ir a los adultos mayores, porque son los que tienen mayor contacto con los niños. Claro. Entonces ese ciclo de educación, porque a veces los padres trabajamos, estamos saliendo, no volvemos, no tenemos el tiempo, pero los abuelos transmiten mucha información. Claro, somos los adultos y las adultas las que estamos educando a los Entonces es importante que la educación llegue a todos los niveles y especialmente en los niños. Entonces. Sí, respecto a lo que se realiza acá desde la Universidad de Concepción, los diversos estudios, y bueno, hablábamos y hemos tenido la oportunidad de conversar en otras entrevistas, en particular lo del río Biobío, lo que hay en torno también a nuestros cuerpos de agua y lo que tenemos en la región, precisamente porque lo abordamos con Ricardo Barra y nos dejaba ahí más que claro también lo que significa, bueno, que en comunas cercanas, a pocos minutos del centro, no llega agua, cómo se está manejando el agua también y cómo es la calidad de nuestra agua. Claro, a ver, son varios problemas los que estás planteando, ¿cierto? El primero es, claro, cuando hablamos de sequía siempre hablamos del norte, desde Santiago al norte, como si nosotros no tuviéramos ese problema. Y la verdad que, por ejemplo, en la comuna de Santa Juana, que está aquí al lado, ¿cierto? Sí. Hay un 60% de la población de esa comuna que no tiene agua. Y el agua se concentra en lo que es la ciudad misma, ¿ya? Y de hecho uno se pregunta, ¿pero cómo si el río está al lado? Sí, pero se alimenta solamente la comuna y el resto de poblados que se encuentran más aislados, ¿cierto? Ya no tienen agua. Entonces, ahora uno se pregunta, ¿por qué esa gente no tiene agua? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua es estratégica. Todas las ciudades se han fundado alrededor del agua, pero los pequeños poblados también, ¿cierto? Que han vivido de una vertiente, que han vivido de un pequeño esterito, y cuando comenzaron ahí tenían agua. Hoy día no la tienen. Esa agua desapareció, ¿ya? Entonces, claro, por eso no tienen agua, porque nadie se preocupó en algún momento de que iban a necesitar infraestructuras para poder llevarles agua, ¿ya? Claro. Tampoco es un compromiso que el Estado ha asumido en su plenitud. ¿Por qué? Porque se traspasa al privado y el privado obviamente, ¿cierto?, no le conviene invertir en llevar agua a 4 casas que están a varios kilómetros. Exacto. Porque no es negocio. Aquí es cuando se empieza a hablar o estuvo en un momento bien comentada la carretera hídrica. Ese es un tema ya incluso mayor todavía, ¿ya? Que lo podemos tocar. Sí. Pero fíjate, para terminar la idea esa, entonces hay que ser estratégicos. ¿Por qué? Porque hoy en día esa gente está sin agua, pero el agua se lleva en camiones de aljibe. Sí. Entonces, ¿en qué calidad y en qué cantidad? Porque se está cumpliendo con los derechos humanos, se está cumpliendo con las necesidades reales cuando le lleva 50, 100 litros 1 o 2 veces por semana. La dignidad de las personas. La dignidad de las personas. ¿Por qué no es prioritario hoy día? ¿Por qué no es un derecho universal el agua? ¿Por qué no hemos demorado tanto tiempo y por qué todavía no está dentro de las cosas más importantes para que las personas justamente en casa tengan el derecho al agua? Claro, es prioritario y es universal. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Que se lleve a cabo, claro. En la práctica. Hay que pensar que como derecho humano recién aparece en las Naciones Unidas el 2010, ¿cierto? Y Chile, claro, siendo de las Naciones Unidas, asume este compromiso.
también asume el compromiso de las ODS, que es cierto que están de moda. ¿Ah? Pero cuando Chile informa, el cumplimiento de los ODS dice estamos súper bien, casi en el 90%, superior a cualquier país de América Latina, porque toda nuestra gente tiene agua y tiene sistemas de alcantarillado. Sí, pero urbano, no rural. Segundo, los ODS tienen otros indicadores, no es una meta, tiene muchos indicadores, y entre esos indicadores está avanzar a la gestión de cuencas. No tenemos gestión de cuenca, ¿cierto? Dice, mejorar nuestros sistemas proveedores de agua. Tampoco lo estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos todas las cabeceras de los ríos con plantaciones forestales. No puede ser porque ahí es donde se genera el agua. Tenemos la ribera de los ríos con plantaciones forestales u otras intervenciones, carreteras, caminos, etcétera. ¿Dónde está la protección de la ribera para poder proteger esa agua? ¿Ya? Y no protegerla solamente en términos de ciclo, ¿ya? Que es tan importante, ¿cierto? El ciclo del agua, evaporación y que el agua vuelva, etc., sino que en bajar las temperaturas, por ejemplo, de los sistemas para que no se nos evaporen las aguas. O sea, son conceptos tan delicados de tratar, pero que pareciera ser no se comprenden. ¿Ya? Hay que avanzar hacia la protección de los recursos hídricos. Por eso hoy en día tenemos normas de protección de aguas superficiales, pero de los grandes ríos importantes, dos, el Maipo y el Biobío, no hay más. Y el Biobío desde 2015 solamente, lo que significa que ahora debiéramos entrar en un plan de revisión de la norma, del cual tampoco hemos visto resultados, ¿cierto? Y ese plan de revisión implica, ¿tenemos que descontaminar el río? Porque ya no da abasto para las poblaciones, probablemente sí. ¿Y dónde vamos a ir? ¿A cortar las empresas? ¿Vamos a dejar gente sin trabajo? O sea, ¿te fijas? Es un juego de cosas y eso implica que todos los que participan tienen que estar ahí en la mesa sentados conversando. Y esos son aspectos de gobernanza. Y la gobernanza no avanza si no tenemos gestión de cuenca. O sea, ¿te fijas? El ciclo. Es un juego de indecisiones y de insuficiencias todavía del Estado. Ricardo, algo que tú comentas que, claro, en torno a la calidad o qué pasa si no protegemos, por ejemplo, lo que pasa en el río Biobío y lo que pasa internamente también en el agua, porque a veces decimos, ya, tenemos agua, ¿en qué condiciones las vamos a tener? Como que pasa a segundo plano, ya, pero tenemos agua. Pero ¿qué pasa internamente también con el mismo ecosistema, con la flora y fauna que hay ahí? ¿Cómo se ve afectada y cómo eso repercute también en nosotros? Claro. Mira, hay hartos procesos interesantes, ¿ah? Por ejemplo, ¿por qué siempre se ha utilizado las aguas de río o vertientes para potable? Porque se asume que el agua va corriendo, ¿cierto? Y que es más limpiecita. Y por lo tanto es más limpiecita, ¿ya? Eso significa que tiene una tasa de renovación más rápida. O sea, tú puedes medir lo que va pasando en el agua en un momento, le mides los contaminantes y a los 10 segundos ya no es la misma. Ya pasó, ¿cierto? Entonces, asumimos que eso es de buena calidad. En cambio, cuando tenemos un agua estancada, en una laguna, por ejemplo, la tasa de renovación es mucho más lenta y aún cuando esa laguna está contaminada, básicamente no hay tasa de renovación. Queremos comentarte que ya tenemos a Edgardo Vargas con nosotros porque siempre es importante salir al exterior y ir reconociendo actividades importantes que hoy día se estén, ¿verdad?, realizando en torno a este Día Internacional del Agua. Así que, Edgardo, muy bienvenido. Qué rico que puedas estar a esta hora con nosotros disfrutando de un programa especial donde justamente estamos comentando la importancia del agua y tantos temas interesantes que vienen desde los expertos de nuestra Universidad de Concepción. Sí, un gusto saludarte, Conci. Sí, ahí vamos a mejorar la conexión, vamos a tomar ahí el contacto junto a Edgardo Vargas y respecto a lo que significa también otras temáticas, el ámbito deportivo, lo que se viene con los Panamericanos, ahí nos va a entregar los detalles Galo. Ahí parece que volvió, ¿no? A ver, Constanza, ¿cómo vamos estás, a ver. Galo? Hola, Galo. ¿Sí, me escuchan? ¿Cómo estás? Ahora sí te Impecable. escuchamos. Muy bien, sí, gusto de saludarles, chiquillas. Les señalaba que Ricardo va a estar con nosotros en el programa especial de esta tarde a las 15 horas. Ahí también vamos a hablar en extenso de la materia que él desarrolla en torno a este Día Mundial del Agua. Y nosotros estamos cerquita del agua, de la Laguna Grande, acá en San Pedro de la Paz, porque esta va a ser sede de los Panamericanos 2023 Santiago. Tiene ese nombre porque la mayoría de las actividades se realizan en la capital. Sin embargo, en Valparaíso y también acá en nuestra región del Biobío vamos a tener actividades. Y de fondo ustedes pueden ver que hay gran cantidad de personas porque se va a llevar a cabo la ceremonia inaugural en breve. Se va a mostrar uno de los relojes que va a estar instalado acá en San Pedro de la Paz y que tiene un conteo regresivo y que señala evidentemente cuántos días faltan para el inicio. Mira, por acá vamos a mostrar un poquito. Faltan 240 días. Mira, vamos a mostrar esto en exclusiva, porque todavía ni siquiera se inaugura. Mira, ahí está.
240 días, 2 horas, 28 minutos y segundos con Fui, que es la mascota, tal como ustedes lo dicen. Fui es un pájaro de 7 colores que habitan desde la región de Atacama hasta la región de Aysén. Hay también en el valle del Loas, en la ribera del río Loa, algunas especies, ¿cierto? Pero mayoritariamente está entre la zona de Atacama y Aysén, y también con presencia acá en la región del Biobío. Están llegando a esta hora las autoridades y bueno, el gran invitado es el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, asumido hace pocos días. Vamos a mostrar un poquito, Pablo, entremos nomás para acá, para que podamos mostrar el ambiente de todas las personas que nos están acompañando en esta ceremonia. A ver, acerquémonos un poquito por acá. Sí, bastante movimiento se ve, Galo, y en general lo que significa además para nuestra zona, ir potenciando también a los deportistas. Muy bien, vamos a empezar, nos señalan acá, equipo de Santiago seguramente, no entiende mucho el funcionamiento de cómo hacemos también el trabajo acá, y generalmente pasan esas cosas. Estamos a la espera del ministro que se está reuniendo con el gobernador. Ahí vemos en imagen al gobernador Rodrigo Díaz junto a Miguel Ángel Mujica, quien es presidente del Comité Olímpico de Chile. Vamos a acercarnos brevemente aquí, cortito. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días. Estamos en vivo con Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile. Me imagino conversando detalles para lo que se viene muy pronto. En realidad estábamos conversando un poco más adelante, estábamos empezando a pololear, porque siempre el deporte es algo que convoca a mucha gente, genera buenas prácticas en las personas, también el deporte lleva alegría a las personas, al resto de la comunidad, a la familia, a los vecinos, genera modelos a imitar para las personas, para los más jóvenes, y finalmente el deporte también congrega gente y la economía local se mueve. Entonces a nosotros estratégicamente como gobierno regional nos interesa mucho. Por eso hemos colaborado tanto, un poquito más de $1 millón hemos puesto en recursos regionales para que esta actividad se pueda realizar. Bueno, me imagino hay esta expectativa con esta zona, con la laguna que tiene acá Concepción para el remo y el canotaje en el Panamericano. Bueno, no solamente el remo y el canotaje. Ustedes saben que esta región fabrica muy buenos deportistas de alto rendimiento. Estábamos hablando de la vela, yo me quedo sorprendido que la Bahía de Talcahuano puedan tener 50.000 veleristas. Eso no pocas ciudades lo pueden hacer y lo pueden mostrar, así que El sábado hay vela. Encantado de que realmente podamos echar a andar esta gran cancha de San Pedro La Paz para el remo y el canotaje y para los Juegos Panamericanos, así que muy contento. Le agradezco, los dejo para que comencemos la ceremonia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sí, ahora sí, vamos a ubicarnos un poquito más acá. Mira, el reloj aquí, como te decía, chiquillos, está listo para ser inaugurado oficialmente. Estamos solo a la espera de que se siente el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. Es lo único que falta para que comience ya oficialmente esta ceremonia en San Pedro de la Paz, donde además hay distintos talleres de colegios y del IND que se están realizando en otro lugar del parque y que ya vamos a estar mostrando chiquillos. Mira, acerquémonos acá. Vamos a encontrar al ministro Jaime Pizarro, que viene con su comitiva, a ver si podemos sacarle una palabrita en vivo para el matinal Siempre Juntos de TVO en esta primera visita además a nuestra región, en donde hay harta expectativa también por lo que pueda anunciar quizás en fondo deportivo, en el centro de alto rendimiento. Hay hartas cosas que podrían quizás darse a conocer el día de hoy. Está conversando con el alcalde de San Pedro de la Paz, está también el Seremi de Gobierno. Tenemos a la Seremi del Deporte, Andrea Saldaña. Vamos a ver. Una palabrita nomás en vivo, ministro, acá con el alcalde, con la Seremi del Deporte. ¿Expectativas para hoy? Bueno, las mejores, pues, como el día, ¿no? Con entusiasmo, con lo que implica estar en las regiones del país. También vinculando todo este ámbito desde la comuna, desde la disposición que han tenido para recibir este evento y llegando hasta el alto rendimiento, que también comprobamos que en esta misma región tenemos deportistas de remo y canotaje que seguramente van a ver en esto una posibilidad única, tener un evento maravilloso en su región, con todo el incentivo que implican estos juegos, así que estamos realmente felices, agradecemos enormemente la colaboración del alcalde, de la municipalidad y del gobierno regional por haber apoyado también toda esta iniciativa
que en su momento conversaron también con la corporación. Así que muy contentos, muy felices y muy optimistas además. Lo liberamos porque lo están esperando ya a conversar con la prensa en vivo para el matinal Siempre Juntos de TVU. El ministro Jaime Pizarro llegando acá al Parque Laguna Grande con las autoridades de la zona en este evento tan importante, también con el desafío de descentralizar Chile. Insistimos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero que van a tener sede acá en la región del Biobío con dos actividades de las cuales conocemos mucho. Tenemos grandes exponentes en el remo como lo son las hermanas Abraham, toda la familia Abraham, también María José Mailart, por ejemplo, en el canotaje. Tenemos también un vínculo bien particular con Iconcia, con el para canotaje, que Sí. por ejemplo tiene a Robinson Méndez como un gran exponente, jugó tenis muchos años Robinson Méndez, y fíjense que con un trabajo colaborativo con la ingeniería de la Universidad de Concepción, él pudo adaptar una silla a su kayak para que sea más liviana la embarcación y poder disputar, ¿cierto?, las distintas competencias que lo van a tener también en estos Panamericanos, y que además Robinson, ¿cierto?, es un embajador. Ahí está entonces la imagen en vivo y en directo para TVU con la máxima autoridad del deporte, el histórico, además, jugador de Colo-Colo, de la selección chilena, llegando acá siendo saludado por la gente, todo un rockstar, una figura, chiquillas. Oye, Galo, ¿cómo se siente la energía hoy día a esta hora de la mañana donde todo va tan relacionado? Hoy día desde el Parque Laguna Grande poder presentar una actividad tan importante a nivel deportiva, justamente en un día tan acontecido, ¿no? Y tan parte también de nuestra programación especial en este Día Internacional del Agua. Sí, súper relevante lo que tú dices, porque el deporte, la cultura, son actividades que nos mueven, que nos llenan el alma, el espíritu, ¿cierto? Que son parte importante también de las actividades cotidianas que quizás desarrollamos la mayoría de las personas. Y acá hay un ambiente muy grato porque hay harta gente deportista, harta gente que tiene también la esperanza de que no solamente con estos Juegos Panamericanos, ¿cierto?, se puedan desarrollar actividades, sino que también con cualquier otro tipo de iniciativas. Mira, ahí vamos a ver entonces cómo va a ser la entrada acá del ministro. Le voy a ayudar acá a mi camarógrafo para que no nos crucemos en las fotos y en los planos del resto de los colegas. Sí, Está ahí- a minutos de comenzar entonces esta ceremonia donde se va a inaugurar el reloj que tiene el conteo regresivo y que da cuenta de los días que faltan para estos Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en octubre, a contar del 20 de octubre acá en la Laguna Redonda, Grande de San Pedro de la Paz, que va a ser cita, como les hemos señalado, del remo y el canotaje. Así que una actividad imperdible. Se dice que es uno de los eventos más importantes que se ha desarrollado en nuestro país y hay hartas expectativas en torno a lo que va a ocurrir. En Santiago, y no sé, teníamos también ahí algunas imágenes, había dudas en torno a los trabajos que se están realizando en el Parque del Estadio Nacional, en las instalaciones deportivas, se hablaba de algún tipo de retraso. Sin embargo, ayer estuvo el mismo ministro del Deporte y pudo despejar todas esas dudas y se señalaba por parte de la organización que se va a cumplir con los tiempos y que vamos a poder desarrollar los Juegos. Así que es una de las aristas que tiene también todo esto. Quizás hubiese sido bueno poder inaugurar alguna infraestructura también acá en la región del Biobío. Ya vamos a ver más adelante el muelle donde ingresan las embarcaciones acá en la laguna, que no está en las mejores condiciones. Entonces hay varios desafíos que va a dejar esta gran actividad que se viene muy pronto en nuestro país. El ministro también entrega algunas novedades respecto a esa materia, lo que significa obviamente el deporte acá en la región del Biobío y lo fundamental de descentralizar, como se está haciendo también con estos Juegos Panamericanos ahí en este lanzamiento del reloj. Galo, te dejamos ahí para que puedas seguir el transcurso de esta actividad y agradecerte obviamente y ahí lo que significa tener las palabras del ministro ahí hace 2 semanitas nomás recién asumido y que pudimos tener ahí sus declaraciones para el matinal. Nos retaron, nos tiraron las orejas, pero es el trabajo Vale la también pena. de nosotros como medio de comunicación, Así es. de poder tenerlo en vivo para informar de esta actividad. Y en un ratito, en el avance del departamento de prensa, vamos a estar con Williams comentando más detalles de esta actividad acá en San Pedro, chiquillas. Excelente, vamos a estar obviamente con muchas ganas de poder saber más detalles. Sabemos que el deporte hoy día es fundamental, ¿verdad?, para la salud mental y creemos que sin duda es para nosotros increíble como cierta región del Biobío el tener escenarios como este de los Juegos Panamericanos, ¿verdad?, donde seremos sin duda una región destacada, donde tendremos, ¿verdad?, distintos deportistas fusionándose y trabajando en conjunto justamente para dar vida a esta actividad tan esencial también.
Nos vemos, Carlos. Nos Muy vemos, bien, Galito. chiquillas. Muchas gracias. Nos vemos más ratito. Te Muchas esperamos gracias. acá. Que estén muy bien. Chao, chao. Sí, ahí desde uno de los cuerpos de agua principales también acá Exacto. en la zona, Todo va Ricardo. relacionado. No sería posible desarrollar estos Juegos Panamericanos en esta región. Somos una región única, con hermosos cuerpos de agua, ¿cierto? Entonces el agua no solamente sirve para beber o para uso industrial, sino también para turismo, recreación, para limpiar el espíritu, ¿cierto? A todos nos gusta. Entonces, o mojar las patitas en el verano, Rico. ¿cierto? Entonces, esos son beneficios o servicios ecosistémicos que a veces no los evaluamos, no los consideramos, ¿ya? Y la importancia está siendo demostrada acá. Pero me gustaría ahí señalar una cosa, ¿ya? Mostraron ahí al ministro, al Ceremi de Deporte. Me hubiera gustado ver al Ceremi de Medio Ambiente también, porque una laguna en malas condiciones no es posible desarrollar este deporte. Entonces, y ahí quiero hacer un alcance súper relevante. La Laguna Grande de San Pedro fue receptora de todas las aguas servidas de San Pedro cuando se fundó San Pedro. Por la tasa de circulación que tiene esa laguna, que estábamos hablando justo antes, ¿cierto?, de la interrupción, que es muy baja, eso no ha salido de ahí, de esa laguna, en términos de nutrientes. Por eso que esa laguna hace un par de años atrás no se podía nadar, no se podía meter un bote. ¿Se acuerdan ustedes que tenían unas plantas acuáticas que llegaban hasta la superficie, que hacía imposible este tipo de actividades? Sí. La pregunta es, ¿dónde están esas plantas? Esas plantas todavía están ahí, pero están a 1,5 metros de profundidad, o 2 metros. Por eso se puede hacer este Panamericano, si no, no se haría. Ojo. ¿Cuál es la importancia entonces también de la limpieza? Y ahí de estos viene el cuerpos de tema de lo agua? que tú preguntabas, ¿pero qué pasa con el agua? Bueno, pues el agua está cargada de nutrientes que alguna vez nosotros los humanos introducimos, ¿cierto? Ok, pues durante el accidente ambiental que hubo en Arauco el año 2004, imagínense, muchos cisnes emigraron a distintos cuerpos de agua. ¿Se acuerdan que aparecían los cisnes muertos, qué sé yo? Algunos se morían de obesos porque habían engordado tanto allá que no podían ni volar, ¿ya? Claro. Entonces, y otros por inanición porque, claro, no habían comido, la planta... Bueno, ese es otro problema. La cosa es que los cisnes migraron y hoy en día uno ve la Laguna Grande, 300, 500 cisnes moviéndose, ¿cierto? Todo muy lindo. Bueno, ellos tienen que alimentarse, se alimentan de la planta. Y la planta está justo a la profundidad que el cisne se sumerge, de que no bucea. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Ahí que está paradito ahí. Bueno, pues lo que le alcanza el cuello ha cortado la planta. Por lo tanto, ahora tengo disponibilidad de la columna de agua para poder hacer este tipo de actividades. Pero ojo, también tengo disponibilidad de la columna de agua para que se desarrollen bloom fitoplanctónico. Porque como no hay planta, ahora voy a tener fitoplancton o microalgas, ¿cierto? Claro. Y esas microalgas te van a transformar el agua en aguas verdes, que es lo que ya está pasando en la Laguna Grande de San Pedro. ¿Y cuándo ocurre eso con mayor intensidad? En primavera. ¿Cuándo van a hacer los Juegos Panamericanos? En octubre. Saliendo, o sea, comenzando la primavera. Por lo tanto, ¿cierto?, el agua puede estar en riesgo, por ejemplo, de producir floraciones algales nocivas. Y eso implica que hay que tener un control exhaustivo de las condiciones del agua. Claro, y para allá iba mi pregunta también, ¿no? Como todo va interrelacionado y volvemos entonces a hablar de la importancia del cuidado del medio ambiente, de cómo se limpian estas aguas, no solamente de manera natural, sino que nosotros también como seres humanos, cómo hacemos para poder ser un poco más conscientes, intervenir, no botar desechos, ¿verdad? No dejar que esto vaya pasando en el tiempo. Claro. Mira, aquí hay varios pilares, Hay varios pilares. El más importante es el de la gestión. Y la gestión muchas veces no va dentro del agua, sino que es lo que pasa alrededor del agua, ¿ya? El control de emisiones, cómo están llegando las aguas lluvias, cómo están llegando los esteros que hay, cómo están arrastrando las calles, el lavado del pavimento que llega directamente a estos sistemas. ¿Qué pasa con las casas que están alrededor, ¿cierto?, que no controlan sus evacuaciones? Sí. ¿Qué pasa con la gente que riega con agua en la laguna, algunos sin autorización, ¿cierto? Y todo termina... ¿Qué pasa con los que cortan el pasto y tiran para el lado? Claro. ¿Ya? Eso es control, ¿cierto?, de lo que pasa alrededor. Si no se tiene ese cuidado, no terminamos nunca con el problema. Después de eso tenemos que ver con qué tecnología podemos limpiar el sistema, ¿ya? Hay mucha tecnología y algunas decisiones súper drásticas. En otros países han llegado al extremo de secar una laguna y sacar todos los sedimentos del fondo y volver a llenarla.
imagínate, aquí secamos una laguna, sería... No, impresionante. Claro, entonces son cosas drásticas, algunos han pavimentado los fondos, algunos han sellado, o sea, Porque hay muchas claro, cosas. lo que significa también, muchas veces uno escucha, dejar que siga su proceso natural. Claro. Pero ¿qué pasa si sigue ese proceso natural con esta intervención humana, con la contaminación? Porque al momento de uno, no sé, pues a veces uno dice, y muy coloquialmente, es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué pasa también si lo hacemos de una manera incorrecta? ¿Qué investigación hay en torno a eso? Y porque me imagino, claro, experiencia internacional y todo, pero también nuestros desechos o los componentes son distintos a lo que puede haber acá, no sé, en Europa, por ejemplo. Claro, son distintos, pero las bases de respuesta son más o menos las mismas, ¿ya? Es decir, una cosa son diversos contaminantes, pero los problemas en los cuerpos acuáticos normalmente son las nutrientes, ¿ya? Nitrógeno y fósforo. Y eso ya existe tecnología como para abatir, ¿ya? Complejas, pero existen. Inclusive se podrían controlar cultivando plantas. ¿Esa tecnología en nuestro país existe? Sí. O sea, se puede aplicar, existe Claro. a nivel internacional y se puede aplicar en Chile, eso existe. Se pueden hacer cosas, ¿ya? Tienen su costo, Sí, pero muchas veces la gente piensa en el costo, pero ¿y los beneficios? Los beneficios son a largo plazo, es el recurso agua, es lo que necesitamos para vivir. Hoy día podríamos esquematizar en qué consiste el ciclo del agua para ir, bueno, cerrando en este último bloque y reconocer la importancia de cada una de estas etapas que son tan fundamentales. Sí, mira, lo voy a simplificar. Ya. Lo voy a simplificar porque me estaba acordando lo que quedó pendiente. Ya. El ciclo del agua básicamente, ¿cierto?, tiene que ver con los cuerpos de agua, los ríos, los sistemas fluviales, ¿cierto?, que en algún momento escurren superficialmente o con aporte subterráneo hasta desembocar en algún cuerpo de agua más grande que puede ser una laguna misma o el mar, ¿cierto? Cuando llegan al mar, con todo el aporte de nutrientes que significa esto, aporta a la zona costera, esta agua se evapora y vuelve, ¿cierto?, al continente y se devuelve como lluvia, ¿cierto?, ya sea en agua-nieve en la parte alta o en lluvia normal como la que nosotros conocemos. Cuando queda en la parte alta, ¿cierto?, esta agua se mantiene como nieve y eso permite que durante las épocas de calor se derrite lentamente y aporta agua, y por eso tenemos agua durante el verano, porque en verano no llueve, ¿cierto? Claro. Además de la agua que se acumula en las napas subterráneas. Esas aguas se acumulan por las infiltraciones, por las áreas de inundación, etcétera, ¿ya? Y aquí eso ya resume el ciclo. Pero aquí vienen las intervenciones. Cuando nosotros intervenimos en la ribera de los ríos y no tenemos áreas de inundación, porque nos gustan mucho tener caminos pavimentados y hechos en roca, ¿cómo infiltramos agua para que exista agua en verano? No hay forma. Entonces hoy en día se habla de tecnologías de infiltración. Oye, pero si esas tecnologías existen en la naturaleza, se llaman humedales, De manera natural. se llaman áreas de inundación. Solamente tenemos que mantener los sistemas naturales. Y después de eso hablamos de que tú me preguntabas por la calidad del agua en un río, Sí. que se mantiene relativamente bien. Pero Porque acabamos de decir que las lagunas tienen una tasa de renovación más lenta. En teoría y dentro de la ignorancia uno creería que más arriba es más limpio. Pero tenemos 3 embalses. Sí, por eso uno creería dentro Hemos de... cambiado la funcionalidad natural de un sistema, lo hemos transformado en laguna. Entonces, el ciclo natural del agua, que dice que va a llegar allá y va a evaporar, ahora se está evaporando allá arriba, porque la hemos expuesto. Se Estamos está calentando. cortando el ciclo. Estamos cambiando la temperatura del río, estamos cambiando la comunidad de organismos. Ya, un ejemplo muy simple. Todos los ríos tienen perifitos, que son las microalgas que se asocian a las rocas, a las piedras. Sí. ¿Ok? Eso verdecito que vemos en las rocas. Bueno, pues en la parte del río Biobío, en la parte alta, en vez de perifito está aumentando el fitoplancton, que son las comunidades propias del lago. ¿Y qué hace esto aquí en el río si esto es de un lago? Bueno, lo estamos cambiando. Y eso son las bases de las cadenas tróficas superiores. O sea, el efecto es en cadena. Y eso todavía ni siquiera lo hemos estudiado, ¿eh? Sabemos qué está pasando a ese nivel, ¿ya? Por otro lado, las comunidades que viven en los ríos, ¿ciertos?, tienen ciclos que están asociados, por ejemplo, a eventos invernales de las grandes avenidas, ¿cierto?, de lluvias, y en primavera por los de hielo. Pero las comunidades están acostumbradas a hay agua, no hay agua, hay agua, no hay agua, hay agua, no hay agua, cada 24 horas, porque el embalse abre y cierra cada vez que usted prende la luz. Hemos cambiado el sistema. Entonces las consecuencias sobre las comunidades biológicas son tremendas, pero no se estudian ni se consideran. Tenemos especies exóticas
que no son del país, que han sido introducidas, que antiguamente se encontraban en la parte baja del río Biobío, hoy están llegando a la parte alta, incluso sobre el río Laja en la parte alta. El río Laja era un río que aportaba agua de la mejor calidad de la cuenca, era el río Laja. Hoy, gracias al programa Monitoreo Biobío que tú mencionabas, sabemos que el río Laja contamina el río Biobío. Porque ha cambiado sus características. Una serie de presiones, no solamente los embalses intermedios, sino que hay piscicultura, hay otras actividades agrícolas, ¿cierto? Sí. Hay un montón de actividades que están haciendo presión sobre la cuenca. Y eso implica que nuestro río Biobío está perdiendo su calidad. La normativa dice que ha sido superada varias veces y que por lo tanto vamos a tener que entrar a un plan de control. Y fíjate que yo creo honestamente que si entramos a un plan de prevención, ni siquiera descontaminación, sino prevención, gestionar las riberas, mejores prácticas agrícolas, mejores prácticas forestales, podemos lograrlo. La gente siempre no se toma conciencia cuando se le da un poquito de susto. ¿Qué pasaría en 30, 40 y 50 años más si es que nosotros no hacemos algo con respecto a la realidad que hoy día le aqueja a las aguas? Mira, podemos asustarlo en la billetera. ¿Cuánto pagas hoy día tú en la boleta del agua? Lo que más pagas son plantas de tratamiento. Sí. El consumo es Más mínimo. que consumo. Claro. Ok, si pasamos a un tratamiento más intensivo para poder sacar todo lo que el agua tiene, te va a costar. Entonces, asustémoslo así porque la gente hoy, lamentablemente, Igual le vivimos asusta en el una bolsillo, sociedad, nos asusta el ¿cierto?, bolsillo. bastante consumista y neoliberal, digamos, entonces hay que asustarlos de esa Yo manera. precisamente ayer vi mi boleta, me llegó, cuando llegué al No departamento. te vamos a preguntar Y cuánto. tampoco ¿no? tu boleta dice cuál es la calidad del agua que te están No, entregando. claro. Y tú, como consumidor, podrías exigir, a ver, ¿qué agüita me están entregando? ¿La podemos tomar o no la podemos tomar? Claro, porque hay algunos investigadores del Centro EULA que me han dicho, como Ricardo Barra, Sí. que hay muchos contaminantes emergentes que ni siquiera sabíamos que estaban en el agua. Algunos ejemplos. Ya no hay que tomar agua. Diclofenaco, Oye, sí. diclofenaco, Ah, sí, pues la- ibuprofeno, todo lo que anticonceptivo. con Todo la lo que farmacología. se consume sin receta médica termina en las plantas de tratamiento. Y eso termina en los ríos, porque las plantas de tratamiento no están hechas para ese tipo de contaminantes emergentes. Sí. ¿Hasta dónde llega ese efecto? ¿Qué producen los organismos? Sabemos que hay peces que han tenido efecto hasta en la sexualidad, cambian hormonalmente. Imagínate, no sabemos qué pasa en los humanos. O sea, Ricardo, hay mucho que estudiar y no sabemos realmente. Entonces, esto, yo sé que lo estoy asustando, pero Está son bien, las cosas que es la única estamos manera de viviendo. tomar conciencia. ¿Ya? respecto a las medidas que hay que tomar y algo me quedó dando vuelta que tú indicabas, por ejemplo, acá en esta actividad de deportes que no hay alguien de medio ambiente. Todo esto, el trabajo colaborativo en las diversas áreas, pero también de manera local, porque ¿para qué estamos con cosas? Si se empiezan a tomar decisiones a nivel central sin tener la realidad y acá la mezcla entre lo que opina la ciudadanía también tiene harto que aportar, Claro. de acuerdo a su experiencia, sobre todo dentro de la investigación que hablamos anteriormente con el río Biobío, quienes viven ahí en las cercanías tienen mayor conocimiento de investigadores que pueden llegar un par de días y hacer sus muestras, etcétera. La academia, obviamente, con sus conocimientos, pero ¿cómo podemos hacer que todas estas piezas vayan calzando también para tomar unas medidas, no sé, en el corto plazo y no tengamos que quizás estar pagando ya el doble o el triple en la cuenta del agua? Claro, sí, bueno, eso tiene que ver con lo que entendemos por descentralización, ¿no? Ellos hablan de descentralización porque llevamos un deporte allá. Sí, no tenían dónde hacerlo en Santiago, lo van a hacer acá. Pero la centralización implica, ¿cierto?, de que yo me voy a reunir con las autoridades locales, con todos los CEREMES que corresponde, y voy a informar. Y luego de eso me voy a juntar ir con las juntas de vecinos, con los clubes de yate, que bueno, ha ocurrido, ha ocurrido. Sí. Pero tiene que ser esto más abierto, que la comunidad se entere de estas cosas. Porque la comunidad también sabe, también conoce cosas. Hay muchos movimientos sociales hoy en día que están preocupados del ambiente, sobre todo estas redes de humedales, por ejemplo, que son súper fuertes, súper relevantes. Estuvimos la semana pasada con ellos precisamente y Claro. nos comentaban también ese aporte que han ido haciendo y las actividades que involucran a las vecinas y a los vecinos que se ven afectados Claro, directamente. ahí se está generando una cultura del agua, cosa que en Chile no tenemos. ¿Ya? Yo siempre digo eso, que Chile no tiene cultura del agua. Y lo que tenemos que generar es cultura del agua. Y eso nos va a ayudar a avanzar también en la ciencia. Porque lo que se invierte en ciencia en este país es nada. Pero si hay una necesidad de la sociedad de avanzar en el conocimiento,
se va a avanzar mucho más. Claro, y en esta cultura del agua, como tú bien dices, es hacer un trabajo colaborativo, que vayan todos en conjunto trabajando. ¿no? Interdisciplina. Exactamente. Interdisciplina. Es súper relevante. Necesitamos que todos avanzar y por eso me imagino ustedes han tenido aquí muchos invitados, no solamente especialistas en agua o de conocimiento. Por ejemplo, yo soy biólogo, trabajo en esto, pero también han tenido ingenieros, han tenido geógrafos, han tenido, y eso, abogados, y eso demuestra que hay un interés, ¿cierto?, común, y por lo tanto hay que trabajar en conjunto con la interdisciplina y saber hacia dónde va esto, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que hay problemas del agua en Santa Juana, pero no conozco cuáles son las limitaciones legales que tiene el Estado para obligar a una empresa como Esvío y decirle, usted debe llevarle agua porque la ley dice tal cosa. Entonces, eso requiere un estudio fino de la parte legal. Un abogado nos puede hacer un tremendo aporte en esa área. Eso es interdisciplina. Sí, fundamental. Bueno, y dentro de lo que comentábamos también al inicio, que son temáticas que debemos ir abordando constantemente, no solamente, obviamente nos sumamos a estos días internacionales que ayudan a visibilizar, pero es algo que se hace día a día y que académicos y académicas de acá en la Universidad de Concepción están trabajando precisamente para tener esas informaciones, que se tomen decisiones y esperemos que sea prontamente. Ricardo, un gusto que nos hayas podido Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros ya comenzamos a despedir nuestro programa. Siempre agradecer a todos los especialistas de nuestra Universidad de Concepción que pueden abrir, ¿verdad?, esta posibilidad de ir conversando de temas tan importantes como este Día Internacional del Agua. Y nos vamos con un Twitter. Sí, ¿no? Vamos al videogol. Nosotros nos reencontramos a las 15 horas porque van a estar ahí con Galo y Javier en esta programación especial. Seguiremos disfrutando entonces de todo lo que nos vas enseñando. Muchas gracias por estar aquí en la mañana. Recordemos ahí a las 15 horas vamos a tener esta programación especial desde la Laguna Redonda acá de Concepción junto al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería liderado por la Universidad de Concepción respecto a la importancia obviamente de cuidar de nuestro recurso más valioso y desde el CDEUS, del Centro de Desarrollo Urbanos Sustentables, también tenemos información ahí respecto a lo que publicaban el día de ayer, ya que mañana, o sea hoy, se celebra el Día Mundial del Agua, pero en CDEUS dedicaremos toda la semana a mostrar la importancia de este recurso. A ver, tenemos videíto para revisar ahí respecto a lo que nos indica este Centro del Desarrollo Urbano Sustentable.